Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica, compartiendo con ustedes este programa, este tiempo de bendición, de palabra. Gracias a todos los que nos miran, a todos los que nos ponen su like en Facebook para conocerle. Si pones tu like, nosotros te saludamos desde aquí y te agradecemos de esta manera tu participación en este programa, ya sea que lo mires en directo o lo mires en diferido. Además podés mirar el video también en canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Vamos a los saludos. Hoy saludamos a algunos amigos. Hoy queremos saludar a Carmen Ferreira, un abrazo para ella, a Trinidad García, a Patricia Cabral, a Hugo Ramón Bellido, a Vilma Roja Álvarez y a Cintia Anaí Recabado. Cintia Anaí Recabado. Un gran saludo para estos hermanos que nos ven siempre. Gracias por acompañarnos a diario. El Señor les bendiga. Quiero continuar el mensaje que ayer dejamos en la mitad, ¿sí? Prisionero de lo que decimos y Señor de lo que callamos. Basado en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, que dice: hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Estábamos hablando ayer del poder que tiene la lengua, ¿no? El poder de la lengua, según Proverbio dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿no? Y esas palabras que a veces suenan como golpe de espada, que dice Proverbio, son palabras duras, palabras fuertes, y también la palabra de los sabios, que es palabra, dice, de los sabios es medicina. Así que bueno, hoy queremos seguir con este tema. Mateo capítulo 5, versículo 33 en adelante dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juráis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? Es cierto que a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, cuando no pensamos lo que decimos, ¿no? Decimos a veces lo que realmente tenemos en el corazón. A veces decimos cosas que salen, fluyen ligeramente, así de manera casi rápida, sale de nuestra vida, y lo decimos, en realidad no estamos pensando lo que decimos, ¿no? Porque si pensáramos lo que vamos a decir, probablemente no lo diríamos. Lo decimos sin pensar. Por eso es que muchas veces hablamos duro, hablamos fuerte, porque estamos pensando algo, pero sin masticarlo, sin digerirlo, sin realmente poner un argumento, sin ser sabios, ¿no? En vez de que esas palabras sean medicina, terminan siendo palabras que destruyen. Santiago capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice el Señor, dice esta palabra, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser, dice, prontos para oír. Es decir, por algo el Señor nos ha dado dos oídos, ¿no? Nos dio dos orejas. Si el Señor hubiese querido que habláramos más que oyéramos, Él nos hubiera dado dos bocas y una oreja. Pero es al revés, Él nos dio dos oídos, ¿sí? Dos orejas y una sola boca para hablar. Es decir, que el Señor está interesado que oigamos más, que escuchemos más, que hablemos un poco menos, ¿no? No es que no quiere que hablemos, pero sí quiere que hablemos. Pero dice aquí, tenemos que ser tardos para hablar. Es decir, retarda un poco lo que vas a decir. Ponle un poco allí suspenso a tus palabras, porque si lo dices rápido, probablemente lo digas con ira. Probablemente vas a hablar
con algo que va a salir de tu corazón que no va a obrar la justicia de Dios, ¿no? No va a obrar Dios en las palabras que está diciendo, ¿no? No hay cosa más linda que conocer a las personas, ¿sí?, que realmente pueden permanecer calladas. Es muy difícil conocer personas que pueden permanecer calladas. Hay palabras hay personas que son silenciosas, que hablan poco, pero esas son muy pocas personas en realidad, ¿no? En realidad el Señor dice, tu hablar tiene que ser sí, sí y no, no. Pero a veces estamos siempre diciendo sí y a veces nos enroscamos con ese sí y a veces decimos no rápido simplemente porque estamos pensando algo que no es correcto, pero a veces tenemos que callar. Porque dice la palabra que aún el necio, ¿no? Aún el necio cuando calla parece sabio. Es decir, no es que estoy diciendo que el silencioso o el callado es un necio, sino que la palabra dice, aún el necio, ¿sí?, la persona que no tiene la capacidad, dice, cuando calla es contado por sabio, porque el que cierra su labio es entendido. Cuesta, hermano, cuesta, porque inmediatamente que recibimos una información, si esa palabra que nos dicen realmente es una palabra que pega duro en nuestro corazón, pega duro en nuestra mente, realmente nos infunde una reacción, no produce en nosotros una reacción, lo primero lo que queremos hacer es devolver con la misma moneda, devolver con la misma flecha que nos lanzaron, ¿no? Tirarle con el mismo hacha que nos tiraron, lanzarle una piedra más grande que la que le tiramos. Y eso realmente no es bueno, porque dice aquí que tenemos que tener reacciones más lentas, tenemos que ser prudentes, ¿no? Hay silencios que hieren, pero hay palabras que curan. Tiene que haber palabras que curen. Y a veces retardar un poco el mensaje. En ocasiones uno lee en los hospitales que dice un cartel que reza normalmente en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, hay un cartel, un rótulo por allá que dice el silencio es salud. El silencio es salud, y hay una enfermera con las manos así sobre los labios, ¿no? El silencio es salud dentro de los hospitales, pero también es salud para las personas que está teniendo un diálogo con otra persona y de repente quiere reaccionar más. Porque ¿sabes qué? Realmente te conocen cuando reaccionas de esta manera. Realmente te empiezas a ser conocido cuando reaccionas de esta manera. Por eso es que tenemos que tener cuidado en nuestras reacciones. No hablar de nadie, ¿sí? Cuando no hablamos de nadie es la mejor forma de hablar de uno mismo, ¿sí? Cuando yo no estoy hablando de otro, estoy tratando de cuidarme, de no hablar. No es que esté pensando, sino que no trato de no hablar, de no decir, no perjudicar. La mejor manera de poder hablar bien de mí mismo, si yo estoy callándome. Cuando estamos en grupo, es ahí el problema. Cuando estamos en grupo de gente, o un grupito de gente, de amigos, de personas conocidas, de personas que tenemos allí cierta confianza, somos más propensos a hablar de otras personas, ¿no? Ese es el momento en que soltamos esas palabras que por allí no queremos decir, pero realmente tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que cuidarnos de hablar, aun cuando tenemos mucha gente y aun cuando estamos solo con otra persona. O a veces reaccionamos, cuando hay reacción a las palabras duras, ¿no? A veces reaccionamos a las palabras duras que alguien nos dice, oímos que alguien nos dijo, o nos enteramos que alguien habló mal de nosotros y queremos reaccionar de manera airada, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? La palabra en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira, pero si contestamos airadamente, la palabra áspera, ¿no? La palabra dura, la palabra que es como un serrucho, esa palabra hace subir el furor, hierve al otro y empieza un ida y vuelta que no es conveniente. Por eso que es interesante, tenemos que cuidarnos, dice, porque mire, se necesitan más o menos 2 años para aprender a hablar. Un niño o una niña más o menos entre los 2 y 3 años aprende a hablar, ¿sí? Pero 70 años necesitamos para aprender a callar, ¿no? El resto de los años que tenemos, el resto de los años que vamos a vivir, tenemos que aprender a callar. 2 o 3 años estamos tardando para aprender a hablar, pero el resto de la vida, 60, 70, 80 años más, son lo que necesitamos aprender a callar. ¿Cuánto necesitamos aprender a callar, no? A veces hablamos más de lo que corresponde. Y lo curioso de este tema
es que en la mayoría de los casos, ¿sí? Cuando estamos en grupo, no mencionamos las cosas buenas de los demás, sino que sacamos a relucir las cosas malas de los demás. Deberíamos, cuando estamos en grupo, también poder hablar bien del hermano y decir, ¿sabe qué, fulanito de tal? Qué buena persona que es, qué buen hermano que es, qué linda gente que es, ¿no? Qué lindo don de gente que tiene. Y mencionar esas cualidades o esas virtudes que son buenas. Pero normalmente siempre la tendencia es hablar lo que es malo de la otra persona, cuando en realidad no todo es malo, ¿sí? No todo es malo, hay muchas cosas buenas también en esas personas, pero no mencionamos lo bueno, sino que mencionamos las malas. Lao Tse, un filósofo chino, dijo, con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras, ¿no? Con buenas palabras se puede negociar. Es decir, uno puede negociar con buenas palabras. Cuando uno habla bien, uno va a una entrevista o uno va a hablar con alguien, tener una reunión con alguien, ¿no? Y ahí uno puede hablar con tranquilidad, tratar de respirar profundo y tratar de controlar lo que decimos. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros con respecto al otro, ¿no? Porque estamos hablando que somos prisioneros de lo que decimos y también somos señores de lo que callamos. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es el chisme, ¿no? El chisme es todo un gran tema. No hay espacio aquí para tocar este tema del chisme. Pero ustedes recuerdan que el chisme está dentro de la Biblia, que la Biblia habla del chisme y que la Biblia condena el chisme, ¿no? El chisme. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, pero en realidad hablaron contra Moisés porque tenían envidia de Moisés, porque Moisés hablaba con Dios y no hablaba con Dios hablaba con Moisés y Dios no hablaba con nadie más. Y le dijeron, chismeaban, ¿no? Y ahí estaban diciendo, pero ¿quién se cree este? ¿Acaso él solamente puede hablar con Dios? Nosotros también podemos hablar con Dios, ¿no? Y a veces tenemos ese tipo de cosas que decimos y creo que tenemos que cuidarnos de lo que decimos, tenemos que cuidarnos de hablar, ¿no? Hablar sobre todo de los siervos de Dios. De eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Recuerda que el salmista David dijo, ¿no? David dijo, lejos esté de mí hablar del siervo del Señor, lejos esté de mí. Y tenemos que cuidarnos de hablar en contra de los siervos del Señor, en contra de los pastores, de los ministros, de los predicadores, porque la palabra que escuchamos, la palabra que decimos o recibimos, es de quien la pronuncia, la mitad de lo que se dice es nuestro. La mitad de lo que dijo alguien, esa parte le corresponde. La otra mitad de lo que dijo me corresponde a mí. El tema es qué voy a hacer yo con esa mitad. ¿Qué voy a hacer con la información que me quedó? Porque el otro me tiró una información y ella tiene una información. Ahora yo tomo una parte de esa información. ¿Qué hago con eso? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿No? Dice Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas, ¿no? Es decir, que van muy profundo, van muy adentro. El chisme realmente cala profundo, ¿no? Si alguien predica un sermón excelente, tal vez el mejor que haya usted escuchado en su vida, solamente va a ser la mitad del sermón. Es como el chiste, ¿no? Es como el chisme, perdón. El chisme, uno recibe, el otro tiene una mitad, yo recibo una mitad, ¿qué hago con esa mitad? Si yo escucho un excelente sermón, un buen sermón, el mejor sermón de todo, ¿no? Pero la mitad de ese sermón va a ser mío. ¿Qué voy a hacer con esa mitad? Tengo que tener actitudes para decir, bueno, esta parte del sermón que entendí, esta parte del sermón que realmente me bendice, esta parte la voy a utilizar, la voy a aplicar a mi vida. Y si no es útil, no lo voy a aplicar, ¿no? Uno tiene que escuchar todo y retener solamente lo que corresponda. Porque es como una bala, ¿no? ¿Cómo es una bala? Una bala puede matar el cuerpo, dejarlo sin vida, pero una sola palabra, dice la Biblia, puede desgarrar el alma. Puede desgarrar el alma y matarla. Y puede dejarla con vida y sufriendo. Con vida, eso es el tema de la palabra, ¿no? Por eso tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que decimos. Por eso Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y tenemos que aplicar la palabra que oímos, no solamente decirla o repetirla sin saber. A veces repetimos información sin haberla
corroborado. Decimos, porque alguien dijo que tal cosa es así. Y yo lo repito, pero en realidad no lo corroboré. Es como el periodista para poder dar la información en televisión, primero tiene que corroborarla, porque si no queda mal, es decir, va a quedar mal parado, va a ser un mal periodista y va a dar una mala imagen ese canal de periodismo a causa de que no se está verificando la información que recibió. Cuando uno recibe una información, cuando uno recibe algo, tiene que primero confirmar lo que se dijo, ¿no? El único medio, ¿no?, que tenemos que escuchar son los oídos. Tenemos que ser buenos oidores y tardar en responder. Tito capítulo 3, versículo 9 dice: pero evita las cuestiones necias. Estas son las cuestiones que tenemos que evitar cuando hablamos. Dice, evita las cuestiones necias. ¿Sabes? La palabra necia es una palabra que en el hebreo, en el griego, perdón, no, en el hebreo, perdón, es la palabra raka, ¿no? Y esto significa vacío. Evita las cuestiones que no tienen contenido. Evita las cuestiones que no tienen contenido. Esas son las palabras necias. Las palabras necias no tienen argumentación, no tienen fundamento, son palabras huecas, dice, y genealogías, y contenciones, dice contenciones. Contenciones son aquel que está buscando, como que está buscando pleito, ¿no? Cuando alguien viene a contarte algo que realmente está buscando pleito nada más. Y dice, y discusiones acerca de la ley, ¿no? Alguien que viene a confrontarte con la Biblia, viene a confrontarte porque la palabra dice, pero ustedes dicen así y yo digo asá. No, bueno, dice ese tema, ese tipo de asunto. Hay que tratar de evitarlo. Evita, dice Pablo, ¿no? Evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones, discusiones. Dice, ¿por qué tenemos que evitar? Dice, porque son vanas. Son vanas, es decir, no van a ningún lado. No conducen a ningún sitio y dice, son sin provecho. No sacamos ningún beneficio. Discutimos, quedamos mal, nos peleamos y quedamos enemistados enemistados con la otra persona. ¿Y qué sacamos? No sacamos nada, no ganamos nada, fue sin provecho, no tiene sentido, ¿no? Por eso dice que no, tenemos que contender con otros, hay que evitar estas cuestiones. Y como hijo de Dios tenemos que evitar ese tipo de enfrentamiento, ¿no? Alguien dijo por allí, hay un dicho, a palabra de borracho, oído de cantinero, ¿no? Tiene un significado este dicho, porque el cantinero no le importa lo que diga el borracho mientras venda, ¿no? A él no le importa nada. Una vez un papá, le dijo a su hijo que tenía muy mal carácter, un padre que tenía un hijo con muy mal carácter, le dijo, mira, quiero que hagas algo, realmente tienes mal carácter y quiero que cada vez que él le hablaba algo reaccionaba mal, siempre había una reacción negativa, siempre muy fea la reacción. Entonces el padre le dijo, mira, cada vez que tengas una reacción mala, quiero que vayas y claves un clavo en la puerta de entrada de la casa. Y así que él durante el primer día clavó 37 clavos, así que tuvo 37 reacciones negativas. Y bueno, así fue pasando los días y fue clavando clavos, pero cada día clavaba menos clavos. Hasta que finalmente pasó unas cuantas semanas y un día él dijo, papá, ya creo que aprendí la lección, no quiero clavar más clavos en la puerta, ya he clavado demasiados clavos, así que, mira, ya he aprendido a controlar mi genio, he aprendido a controlarlo, pero ya no voy a clavar más clavos, ya voy a controlarme. Entonces dijo, vamos a ver la puerta. Y el padre llevó al hijo a ver la puerta y había una cantidad infinita de clavos allí. Entonces el padre dijo, bueno, ahora quiero que saques todos los clavos de la puerta. Y el hijo entonces comenzó a sacar uno por uno todos los clavos y cuando terminó de sacar le dijo el padre, mira, ¿viste todos los agujeros que quedaron? Eso ya no se repara nunca más. Podemos taparla, pero el agujero va a estar ahí abajo. Es así el daño que provocamos cuando nos alteramos. Cuando nos alteramos provocamos un daño que por más que pidamos perdón, por más que digamos perdón 1000 veces, el daño ya está hecho. Ahí va a quedar tapado, pero abajo ya ha quedado el agujero, ¿no? Y a veces nosotros somos así, entonces tenemos que decir, Señor, yo no quiero dejar en mi hermano una marca que quede para siempre, realmente quiero bendecirlo, ¿no? Porque una marca de ese tipo es tan fuerte como una marca física, por eso hay que conectar el cerebro antes de echar a andar la lengua. Hay que conectar el cerebro, ¿no? Hay que llevar enchufe y conectar allí, conectar el cerebro, ¿no? Tener ahí algo que conecta al cerebro, es decir, lo voy a conectar antes de echar a andar la lengua, porque si echo a andar la lengua antes de conectar el cerebro y probablemente diga cualquier cosa, vaya a herir a tanta gente, ¿no? Porque uno de los órganos que menos se cansa es la lengua.
¿no? Es uno de los órganos que menos se cansa. Las piernas se cansan cuando uno corre, los brazos se cansan cuando uno trabaja, el físico se cansa cuando uno hace un trabajo muy duro, ¿sí? Pero la lengua puede hablar y hablar y hablar y podemos estar 24, 48, 72, 96 y cuantas cientos de horas hablando, la lengua no se cansa. Por eso es que tenemos que enchufar el cerebro. Cuando empezamos a pensar, ya la lengua habla menos, ¿sí? Ahora, quiero cerrar esto. Si considerás que sos débil en este punto, con todo lo que hemos hablado, si considerás que sos débil en esta área y que te cuesta retener tu genio, que te cuesta retener tu conducta, que para Dios no es agradable, porque ya leímos que a Dios no le agrada este tipo de conducta, reacciones violentas, contenciones, discusiones, peleas, pleitos y estas cosas, a Dios no le agrada. Lo que tenés que hacer ahora creo que es tiempo de arrepentirte. Decirle, Señor, perdón, ¿cierto? Perdón. Si le pides perdón al Señor, Él te perdona porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Pero ahora tienes que comenzar de nuevo. Comienza a hablar palabras que lleven bendición a los demás. Palabras que lleven bendición a los demás. Así que este es mi consejo. Realmente dice allí el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, dice, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Analízalo y seguramente va a traer bendición a tu vida. Será hasta mañana. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.